Ok, la charla de hoy va a ser muy sencilla. Vamos a estar hablando de muchas cosas eh, acerca de la planificación de impuestos, pero más que todo de las ventajas adicionales que tenemos con las nuevas leyes que surgido, el CARES Act, los PPP, la segunda ronda del PPP, etcétera, etcétera, y algunos cambios que hubo entre el- la ley, la reforma contributiva del presidente Trump, el TCJA, el Tax Cuts and Jobs Act, y cómo el CARES Act y otras leyes han influenciado esta ley, dándonos beneficios adicionales que el TCJA nos había eliminado. Entonces vamos a estar hablando de esas cositas. Como esta es mi primera vez con Apple, ¿por dónde le doy aquí? Ah, acá, ya vi por dónde es. Ok, estamos viendo ahora mi biografía, que ya la vieron completamente. ¿Qué? Oh, es que este es el right click. Espérense que mientras me acostumbro, ok. Vamos a hablar un poquito de varias cosas. En enero 31 del 2020 nos enteramos de que existía el COVID-19. El secretario del Departamento de Servicios de Salud y Servicios Humanos acá en Estados Unidos declaró una emergencia de salud. De ahí hasta marzo 13 pasó un mes y medio a que el presidente Trump declarara una emergencia nacional. Okay. ¿Cuál es la importancia de la emergencia nacional declarada por el presidente Trump? Estas son cosas que no suceden con mucha frecuencia. Generalmente tienen que ver con fenómenos atmosféricos o situaciones, eventos de la naturaleza, donde se declara situaciones de emergencia o zonas de emergencia, pero muy rara vez se hace a nivel nacional. El haberlo hecho a nivel nacional le proveía ciertos poderes, por ejemplo, al IRS, donde podía y puede mantener hasta cierto punto hacer una moratoria en el pago de ciertos impuestos de hasta un año a partir de la declaración de emergencia. Nos da otras bondades, como por ejemplo, que ciertas cosas que se habían eliminado con el TCJA, como por ejemplo la deducción de daños por causas fortuitas, que se había eliminado, se volvió a poner en vigor a nivel personal. Generalmente cuando asociamos desde el punto de vista de impuestos, hablamos de daños por causas fortuitas, pensamos en el huracán, tumbó la cerca, rompió el techo, etcétera, etcétera, y tenemos derecho a tomar una deducción en nuestra declaración de impuestos por la cantidad que el seguro no cubrió. Pero en este caso es una emergencia sanitaria, no es una emergencia de qué. Por aquí ahí está Paula, vamos a admitirla. Es una emergencia sanitaria, lo que abre la puerta a que estas deducciones de causas fortuitas puedan ser diferentes. Ya no estamos hablando de que se rompió la cerca, ya estamos hablando de que puede ser que tuve unos gastos médicos fuera de lo común, que tuve unas pérdidas fuera de lo común causadas por el COVID, y etcétera, etcétera. Y tenemos esa posibilidad de tomar esas deducciones. Ok. La otra de las cosas importantes que hace es que los pagos recibidos por causa de este desastre se pueden excluir del ingreso. No es ingreso tributable. Lo que quiere decir, todas esas ayudas que hemos venido recibiendo, todos los contribuyentes de Estados Unidos a través del tiempo, no son parte de nuestro ingreso. No tenemos que pagar impuestos sobre eso. ¿Okay? Se creó también la ley Families First Coronavirus Response Act,
que tuvo cierta injerencia en la parte de impuestos, aunque esta fue más hacia la parte de los servicios que estaba proveyendo o que provee el gobierno todavía a toda la comunidad, y se comenzó a hablar de otras cosas. Por ejemplo, el FFCRA ya trajo las pruebas gratis, que hasta ese momento no eran gratis y no había pruebas prácticamente. Se introdujo un nuevo concepto que ya todos hemos estado usando, que es el telehealth. Ya hablamos con nuestros médicos a través de Zoom o de otras aplicaciones que nos permiten tener servicios médicos sin salir de casa. Y también hizo cambios en los pagos de enfermedad, el emergency sick leave. ¿Qué pasa con esto? Antes, en algunos estados, teníamos que la ley regula que los empleados deben tener días por enfermedad y pago por enfermedad. Sin embargo, el estado de la Florida no establece que un patrono tiene que dar días por enfermedad a sus empleados. Esta nueva ley, el FFCRA, trae ese evento y hace mandatorio a todos los patronos en Estados Unidos a que den por lo menos 10 días de enfermedad a las personas que sufren de COVID o que se ausentan para brindarle cuidado a un familiar cercano, padres, hijos, hermanos. ¿Okay? Y luego de eso se creó el CARES Act, que de eso vamos a estar hablando bastante, porque esa es una de las que más impacto ha tenido en todas nuestras vidas en estos días. Entonces, con el CARES Act se crean los famosos pagos de estímulo, los estímulos económicos que empezamos a recibir en abril del 2020. Estos estímulos económicos básicamente eran $1,200 por contribuyente o $2,400 por matrimonio que hiciera la declaración conjunta, más estaba brindando $500 por cada hijo, por cada dependiente calificado. Ahora, ¿qué sucede? Este estímulo económico se estaba tramitando o se tramitó a través del IRS. Fueron las bases de datos del IRS las que se usaron para determinar quiénes iban a recibir el estímulo económico, cuándo y cómo. Y de esa forma se quedaron por fuera tal vez un grupo de personas que necesitaban el estímulo económico, pero que no forman parte de la base de datos del IRS, como son las personas retiradas con ingresos menores a $8,000 si son solteros o 15,000 si son casados, y otras personas que por alguna razón no estaban en las bases de datos. Tal vez individuos que viven fuera de Estados Unidos, que no hacen declaración de impuestos porque no estaban obligados, estaban fuera de esas bases de datos. Entonces, ¿qué sucede? Las personas que no recibieron este estímulo económico, esta primera ronda de estímulo económico, el IRS determina que hay dos alternativas. Una, hacen una declaración de emergencia para incluirse en la base de datos y recibir el estímulo en ese momento. O dos, cuando hagan su declaración del año 2020, que se va a comenzar a radicar a partir del 12 de febrero, porque hasta entonces no podemos enviar ninguna declaración al IRS, podemos hacer la solicitud de ese crédito que no recibimos en la línea 30 de la forma 1040. O sea, lo que quiere decir, si usted no recibió su estímulo económico de los $1,200 por contribuyente más $500 por niño, puede, como parte de su declaración de impuestos que va a radicar próximamente, solicitarlo y lo va a recibir. ¿Okay? Ahora, este CARES Act crea una segunda ronda de estímulo económico, que fue una que se firmó en los últimos días de la presidencia de Donald Trump. Esta segunda ronda de estímulo económico son $600 por contribuyente o $1,200 por matrimonio que rinda casado.
En esta ronda no se incluyó ayudas por niños o por dependientes calificados. Se habla de una tercera ronda. O sea, en este momento el Congreso está discutiendo una tercera ronda de ayuda que aún no sabemos exactamente qué va a ser, pero la discusión principal en este momento se centra en dos cosas. El presidente Biden está pidiendo que se apruebe una ayuda de $1,400 por contribuyente para familias con ingresos menores a $75,000, o sea, o hasta $75,000. La discusión, el Partido Republicano entiende que debería ser los mismos 1,400, pero para familias con ingresos de hasta $50,000. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a ser esto? Ojalá se entiendan y llegamos a un punto medio y el estímulo económico llega a la mayor cantidad de familias posible. ¿Por qué? Porque esto es dinero que sale a la calle a fomentar la economía. Esto no es dinero que la gente ahorra, ni es dinero que van a utilizar en artículos suntuosos, sino que generalmente se utilizan en el día a día, en el vivir, en el diario vivir. ¿Okay? Ahora, estos créditos tienen unas limitaciones. ¿Qué quiere decir? Que para algunas personas, para algunas familias que generan ingresos por arriba de $150,000, su crédito se puede ver limitado o va a ser limitado por el 5% del exceso del ingreso bruto ajustado sobre los $150,000. Lo mismo sería para los jefes de familia y $75,000 para los solteros. Okay. Ahora, hablemos y hagamos una pequeña distinción aquí de qué es un jefe de familia. Un jefe de familia es una persona, padre o madre, que es soltero y tiene a su cargo al menos un dependiente calificado. ¿Okay? Ese es un jefe de familia. En muchos casos, en nuestra sociedad actual, donde tenemos parejas divorciadas que tienen custodias compartidas, ambos cónyuges podrían calificar como jefe de familia si cada uno de ellos tiene, puede probar que tiene la custodia y provee más del 50% del sustento a uno de sus hijos. En ese caso, el phase out para esas parejas modernas, en vez de ser $150,000, como es para los que somos casados y rendimos conjuntamente, podría subir a $225,000. Esto es algo que tendríamos que ver y que su asesor contributivo les puede explicar con más detalle, pero que también se puede prestar un poco para los fraudes. Y realmente una de las cosas que vemos y que creo que va a estar sucediendo es que se van a estar enfocando más en estar viendo este tipo de fraudes o abusos al sistema contributivo. En el caso de individuos solteros, los individuos solteros, su phase out o su limitación comienza a partir de los $75,000. Okay. Cuando hablamos de la limitación, decíamos que una familia casado, rindiendo conjunto, que tenga dos hijos, bueno, no hablemos de los hijos todavía, una familia casados, rindiendo conjunto, su crédito se eliminaría por completo si su ingreso es de $198,000. Para los jefes de familia, el crédito se eliminaría completamente en el límite de $136,500. Y para los solteros en el $99,000. Ahora, el crédito se va a aumentar o el phase out se incrementa a $10,000 por cada dependiente calificado. Quiere decir que una familia compuesta por papá, mamá y dos hijos, su crédito, su phase out no sería
$198,000, sino hasta $218,000 podría llegar el ingreso y aún así tener algo de crédito disponible. En el caso de un jefe de familia, esta madre soltera que vive con 2 niños, su phase out sería en vez de 136,000, sino 156,500. Generalmente los solteros no tienen niños calificados, o sea, no tienen dependientes calificados, sino calificarían como head of household, así que su phase out se va a mantener siempre en los $99,000. Esta información es importante. ¿Por qué razón? Porque si usted no recibió su estímulo económico, es el momento de solicitarlo a partir del 12 de febrero, cuando haga su declaración, y es importante saber a qué tiene derecho. ¿Okay? Okay. Ahora, hablemos de otra cosa. El CARES Act, como les dije, tuvo cambios o tuvo injerencia en la parte contributiva en diferentes áreas. Y parte de las consecuencias positivas, generalmente, que nos trajo el CARES Act en el área para individuos, es que cambió ciertas regulaciones en el área de los planes de retiro. ¿Okay? En este país llevamos mucho tiempo, el gobierno lleva mucho tiempo fomentando que los contribuyentes hagan sus propios planes de retiro. Por eso hablamos de las cuentas de retiro individual, los IRAs. Las compañías fomentan los 401k, que son planes de ahorro donde los empleados ahorran a través del tiempo y pueden diferir el ingreso, porque ese ingreso que ponen en la cuenta de retiro individual o en el 401k no paga impuestos hasta que lo retiran. Entonces tienen la ventaja contributiva de reducir su impuesto en el momento que reciben la compensación, diferirlo hasta que utilicen el dinero, y al mismo tiempo crecen libre de impuestos, ¿no? Ahora, estos planes de retiro calificados tienen unas reglas que generalmente son muy astringentes. Estas reglas, de las principales, son que no puede retirar usted el dinero antes de llegar a la edad de retiro o a una edad cercana. La edad límite para hacer retiros de los planes de retiro calificado, IRA, 401k o algún otro plan, SEP IRA, etcétera, es 59 años y medio. Si usted hace retiro antes de los 59 años y medio, tiene una penalidad equivalente al 10% de la cantidad que retira. O sea, quiere decir que si usted ahorró durante 20 años de trabajo, ahorró $200,000 y decidió retirar $10,000 porque los necesitó, esos $10,000, si usted no tiene 59 años y medio, si tiene menos de eso, le va a costar una penalidad de los 10,000, el 10%, que sería $1,000. En adición, se suma al ingreso corriente y paga el impuesto a nivel corriente. Ahora, ¿qué nos dice el CARES Act? Sabemos que hay momentos de incertidumbre, sabemos que hay un momento de contracción económica, entonces vamos a permitir que esas distribuciones tempranas, ese dinero que sacan los contribuyentes que tienen menos de 59 años y medio, no le vamos a aplicar la penalidad del 10% si el retiro es de $100,000 o menos. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora usted tiene acceso a su cuenta 401k o su cuenta de retiro individual, y si realmente necesita el dinero, y soy enfático en esto, si realmente lo necesita, porque si lo va a sacar para comprar artículos de consumo, cambiar el carro, etcétera, está cometiendo un grave error, porque este dinero es lo que va a asegurar su futuro y su vejez, porque el seguro social no va a ser suficiente. Pero si realmente lo necesita, puede sacar hasta $100,000 y no paga la penalidad del 10%. Es importante saber que esos $100,000 o esa cantidad que usted saque sí se va a sumar al ingreso que usted tenga, al ingreso corriente, y va a pagar impuestos sobre eso. ¿Okay? La otra de las cosas que hace este CARES Act, el CARES Act también nos dice, bueno, tienes la edad de retiro, tienes que hacer una distribución, o no tienes la edad de retiro y tienes que hacer la distribución.
y está relacionado con el COVID. Eh, ¿Qué sucede con esto? Puede ser, eh, ahora verás tú, si yo retiro hasta $100,000, tengo que incluirlo en mi declaración de impuestos, pero me están dando una ventaja adicional y es que puedo distribuir ese impuesto en 3 años. O sea, yo puedo retirar hoy, 4 de febrero del 2021, $70,000, bueno, $90,000 para hacerlo exacto, y en vez de pagar el impuesto sobre los $90,000 en el año 2021, puedo escoger pagar el impuesto de $30,000 en el 2021, $30,000 en el 2022 y $30,000 en el 2023, aún cuando haya hecho uso del dinero hoy. Esta ventaja que nos ofrece es bien importante a la hora de planificar qué estamos haciendo, qué cantidades necesitamos y qué dinero vamos a utilizar del plan de retiro, porque nos da la oportunidad de utilizar el dinero hoy, pero diferir el pago de impuestos aún por 2 años más. Esto es una gran ventaja que nos dio el CARES Act, que muy poca gente que está en la edad de retiro ha visto. ¿Okay? Otra de las cosas, hay personas que en vez de hacer retiros, en vez de retirar el dinero de su cuenta calificada, prefiere hacer préstamos. Es una modalidad, es algo que, que hasta cierto punto es muy inteligente. ¿Por qué razón? Porque cuando hacemos un préstamo, nuestra tendencia natural es a pagar el préstamo para no deberle a nadie. Y qué bueno que este préstamo nos lo estamos haciendo nosotros mismos y nosotros nos estamos pagando. Bingo. Pero si nosotros hacemos un préstamo de hasta $100,000 de planes calificados, eh, o hasta el 100% de los beneficios acumulados, perdón, nosotros podemos hacer préstamos hasta $100,000 o 100% de los beneficios acumulados que tenemos en los planes calificados. Quiere decir, nosotros teníamos una cuenta de retiro individual con un balance de $75,000. Antes del CARES Act, podríamos haber hecho un préstamo de solo $50,000. Era la limitación. Y ese préstamo lo pagamos y no pasa absolutamente nada porque no se considera ingreso siempre y cuando lo paguemos dentro del tiempo establecido. Ahora el CARES Act nos dice, bueno, no, vamos a subir el límite de los préstamos. Puedes hacer préstamos de hasta $100,000 de tu plan de retiro individual o de tu plan de retiro calificado, o el 100% de lo que tengas. Anteriormente era 50,000 o el 50%. Anteriormente, si yo tenía $75,000 en un plan de retiro, podía tomar prestado hasta $37,500, que es el 50% de los beneficios acumulados, no ni siquiera los 50,000. Ahora me están diciendo, puedes tomar hasta 100,000 o el 100%. Si tengo 75,000, puedo tomar los $75,000 prestados y no va a ser ingreso, siempre y cuando lo pague a mi fondo de retiro dentro de un periodo establecido. ¿Okay? Eh, Otra cosa importante, ya habíamos hablado un poquito de esto, bueno, habíamos hablado de las pérdidas de causas fortuitas. Aquí vamos a hablar ahora de las limitaciones con los Net Operating Loss. Net Operating Loss o pérdidas acumuladas es un término que utilizamos en el área de negocio cuando una entidad, bien sea una sociedad, una corporación, una LLC, o inclusive puede ser un individuo también, incurre pérdidas en un negocio. Antes de la reforma contributiva del presidente Trump, estas pérdidas acumuladas o estas pérdidas que tenía un negocio, el negocio tenía la obligación de llevarlas hacia atrás 2 años y luego, si todavía sobraban, hacia adelante hasta un periodo de 15 años.
Con la reforma contributiva se cambió esa situación. La reforma contributiva de Trump dice, ya no puedes ir atrás a llevar las pérdidas a años anteriores, solamente las vas a llevar hacia adelante. No voy a limitar el periodo en que las puedes llevar adelante. En vez de 15 años, ahora es indefinido. Tienes toda la vida para utilizar las pérdidas, pero como te estoy dando la ventaja de tener toda la vida para utilizar las pérdidas, te voy a limitar la cantidad de pérdidas que puedes utilizar cada año. Y esa cantidad de pérdidas que se puede utilizar cada año era el 80%. ¿Qué sucede aquí? Asumamos un ejemplo en un negocio X, una cafetería, su primer año de trabajo, tuvo pérdidas operacionales por $100,000. Ahora con la ley, con el TCJA, podía llevar esas pérdidas a los años futuros indefinidamente. Y si en el año 2 tuvo ganancias por $50,000, podría utilizar parte de esas pérdidas para reducir el impuesto a pagar. Antes de la reforma de Trump, las pérdidas que se podían llevar era el 100% y este negocio, esta cafetería, no iba a pagar impuestos porque utilizó $50,000 de las pérdidas que tuvo en el año 1 contra las ganancias de $50,000 en el año 2 y le quedan $50,000 por usar y 14 años para utilizarla. Con el TCJA, Trump dice, no, puedes llevarla hacia adelante, pero igual, como te estoy dando la ventaja de que la utilices toda la vida, no te voy a dar la ventaja de que las utilices todas. Puedes utilizar solamente el 80%. Lo que quiere decir que esta cafetería, que en el año 1 tuvo una pérdida de $100,000, en el año 2 una ganancia de $50,000, a la hora de hacer sus impuestos, puede utilizar solamente el 80% de las pérdidas del ingreso. 8 por 5, 40. Solamente podría utilizar $40,000 de los $100,000 de pérdida y pagaría impuestos por $10,000. Esto es como funcionaba las cosas antes del CARES Act. El CARES Act cambia la limitación. Espérate, ¿cómo hacemos aquí? Yo creo que me salté una lámina. Pero bueno, sigamos hablando aquí un poquito de esto, o a lo mejor está más adelante las confundí. Porque esta parte es bien, bien, bien importante y es algo que vale la pena que entendamos. ¿Por qué se suspendieron las pérdidas, el llevar las pérdidas hacia atrás? Una razón muy sencilla. Antes de la reforma de Trump, las tasas contributivas de las corporaciones llegaban hasta el 35%. Luego de la reforma de Trump, las tasas contributivas se limitan al 21%. Entonces es muy lógico que el fisco diga, oye, está bien, si tienes una pérdida que pagarías el 21%, no vayas atrás ahora a reclamarme el 35% que pagaste el año anterior. Por eso simplemente te voy a permitir que la lleves hacia adelante, porque de aquí en adelante es que estamos hablando de tasas del 21%. Y vamos a comparar naranjas con naranjas y peras con peras. No trates de pasarme tu naranja como una pera, porque me pagaste el 35 el año anterior y ahora quieres que te devuelva con la misma pérdida del 35. No, no funciona así. Ahora, en este caso, al permitir que se puedan llevar las pérdidas hacia atrás, en el caso de negocios y en el caso de individuos, nosotros podemos ir a reclamar pérdidas de años anteriores si es que tenemos suficientes pérdidas en el año 19 y 20 como para que ir hasta el año 17 y reclamar los impuestos que pagamos al 35% con pérdidas que nos valían el 21%. Por eso esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo en este año 2020,
que es muy posible que muchos negocios sostuvieron pérdidas operativas porque estuvieron cerrados o porque trabajaron a media marcha, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos al próximo y estamos hablando aquí del PPP. Ok. Este PPP, el programa de Paycheck Protection Program, que básicamente fue o es un programa de préstamos para manejo de nómina, ya comenzó. Muchos de nosotros tomamos el dinero prestado en la primera ronda y en este momento de lo que estamos hablando básicamente es de hacer la aplicación para el perdón de esa deuda. ¿Okay? Muchos de nosotros ya también hicimos la aplicación, pero si no la ha hecho, tiene que tener en consideración lo siguiente. Usted tiene 10 meses a partir del periodo de cobertura. Ese periodo de cobertura eran 24 semanas desde que recibió el préstamo. Tiene 10 meses para hacer la solicitud. Tiene que haber utilizado al menos el 60% del dinero en el pago de nómina directa y el otro 40% en los gastos que permitidos por el préstamo, que eran renta, servicios, intereses de hipoteca o la hipoteca como tal. Esto es bien importante. Ahora, si usted por alguna razón no cumple con los requisitos porque no pude pagar el 40% en nómina porque mi negocio era un restaurante y el restaurante estuvo cerrado mucho tiempo, no tenía empleados y aun cuando comencé a abrir no utilicé el 60% en nómina. Vamos a ver más adelante que podría tener otra salida. Pero si no es restaurante y no lo hizo, entonces este préstamo no va a ser perdonado y lo va a tener que pagar en 10 años. ¿Okay? La forma donde pueden conseguir la aplicación que tienen que someter a su banco o la entidad financiera con la que tomó el préstamo está en el website del Small Business, o lo puede tomar del Treasury, que es esta dirección que tenemos acá, https home treasury policy issues. Así que esa es bien, bien importante. Hay que hacer la petición del préstamo. El préstamo no va a ser condonado automáticamente. Ahora, hablemos de otra cosa bien importante y es la segunda ronda de los préstamos de los PPP. Esta segunda ronda lo acaban de prácticamente aprobar y básicamente tienen las mismas condiciones de la primera ronda. Las únicas condiciones adicionales que tiene es que para calificar para esta segunda ronda, tiene usted que primero haber tomado un préstamo originalmente en la primera ronda. Segundo, no debe tener más de 300 empleados. Y tercero, y más importante, tiene que mostrar que tuvo una reducción de al menos el 25% en al menos un trimestre del año comparado con el año anterior. Esta parte es bien, bien importante. ¿Por qué razón? Porque tenemos negocios que durante algún tiempo del año 2020 lo estuvieron haciendo mal, no tuvieron suficientes ingresos, pero luego de eso se recuperaron e inclusive pudieron ganar más dinero de lo que ganaban antes. Este es el caso de todos los empresarios que nos reinventamos con servicios nuevos, con mercados nuevos, etcétera, etcétera. Pero mientras pasaba ese proceso de reinvención o el proceso de duelo de que, bueno, mi negocio se cayó y ahora qué hago, tal vez tuvimos un trimestre donde sí la ganancia o el ingreso bruto se redujo más del 25% comparado con el año anterior. ¿Okay? Por ejemplo, uno de los casos que he visto, unos clientes que ellos manejan servicios de limpieza de oficinas.
cuando comenzó la pandemia y todos nos fuimos a trabajar a casa, fue uno de los servicios que la mayor parte de los empresarios suspendieron. O sea, no hay nadie en la oficina, no necesito que vayas a limpiar la oficina todos los días, con una vez a la semana o con una vez al mes es suficiente, y los ingresos de esta empresa se desplomaron. Pero se reinventaron y ¿qué hicieron? Empezaron en el negocio de desinfección de oficinas y de casa. Y entonces empezaron a ir a los lugares donde ya había habido un paciente de COVID, etcétera, etcétera, a una oficina, a una casa, a desinfectar la casa con ozono, con líquido, etcétera, etcétera, etcétera. Y el primer trimestre del año le fue pésimo. El segundo empezaron con el servicio y entre el segundo y el tercer trimestre despegaron y de hecho hicieron mucho más dinero que en años anteriores porque ya en el tercer trimestre se reactivó el servicio de limpieza, pero seguían haciendo el servicio de desinfección. Entonces ya ahora tienen una línea de trabajo nueva que les genera bastante ingreso, pero aún así como el primer trimestre su reducción en el ingreso bruto fue más del 25%, tienen la posibilidad de acceder a los préstamos del PPP. ¿Cómo probamos que, o bueno, vamos a ver de cuándo aplicamos? La solicitud la segunda ronda de préstamo la podemos hacer en cualquier momento, desde el 13 de enero, que comenzó, hasta el 31 de marzo. Quiere decir, estamos a 4 de febrero, nos queda un mes y 3 semanas, ¿qué? 7 semanas básicamente. No esperemos hasta el final, porque como siempre, el que primero solicita va a recibir su fondo y es posible que al final se acaben los fondos para esto. ¿Cuánto califica? ¿Cuánto es la cantidad que podemos tomar? Muy sencillo. Podemos tomar 2,5 veces el promedio de salarios pagados mensualmente, de nómina. Aquí tenemos cierta flexibilidad. Aquí nosotros podemos escoger qué año base vamos a tomar para determinar el salario, el 2019 o el 2020. ¿Por qué nos dan esta flexibilidad? Porque en realidad hubo negocios que, como ya les dije antes, sufrieron transformaciones o pasaron malos momentos por el COVID. Durante los primeros trimestres no pagaron mucha nómina, entonces el promedio anual que se computa el total de la nómina del año dividido entre 12, pues puede ser más bajito en el 2020 de lo que fue en el 2019, cuando el negocio estaba trabajando en todo su apogeo y no teníamos pandemia. Entonces aquí nos permiten decir, bueno, puedo utilizar el año 2019 como mi año base, como mi año de demostrar mi nómina, hacer la solicitud del préstamo y siempre y cuando gaste el préstamo de acuerdo a los parámetros del PPP que ya habíamos visto antes, que el 60% tiene que ser en nómina y el 40% en los otros gastos permitidos son elegibles para tener la condonación del préstamo en cualquier momento. O sea, cuando se abra el proceso de condonación de esta segunda ronda. Ahora, los restaurantes y otros negocios en acomodaciones, hoteles, etcétera, tienen la posibilidad de pedir 3,5 veces el promedio de la nómina del 19 o 20. ¿Por qué? Porque el gobierno entiende que ellos estuvieron más afectados que la mayor parte de los otros negocios durante la pandemia. Ahora, vamos a hablar aquí, porque el tiempo se me acaba con la tardanza y la corredera. Ya hay las preguntas. Sí, ok. Ya vamos a ver las preguntas. Importante, ¿cómo vamos a calcular la reducción? La reducción en ingreso bruto, el gobierno SBA acepta 3 tipos de pruebas. Uno, un estado financiero que muestre que el trimestre X, 1, 2, 3, 4,
versus el mismo trimestre del año anterior, tuvo una reducción de al menos el 25% en el ingreso bruto y esa parte lo puede hacer el mismo dueño del negocio. No necesitas un contador público autorizado, no necesitas un CPA, puede hacerlo el mismo dueño de negocio. La otra es que muestres los estados de banco, los bank statements, mostrando la reducción en los ingresos que hubo durante el mismo trimestre. Y la tercera es declaraciones de impuestos. La declaración de impuestos, hablamos de la declaración de impuestos personal, si es que es un negocio por cuenta propia, la declaración de impuestos del negocio, o en su defecto podría también ser otras declaraciones de impuestos, como son las declaraciones de impuestos de nómina, del sales tax, perdóname, de nómina no, del sales tax. Porque en el sales tax nosotros recogemos cuáles son las ventas mensuales. Y si comparamos las ventas de un trimestre contra del año pasado, esta es una prueba para mí de las pruebas REI. Los negocios que no estuvieron todo el año 2019 funcionando, o sea, que comenzaron a mediados del 19 o a finales del 2019, tienen otra forma de comparar la reducción. Generalmente los que estuvimos trabajando durante todo el 19 y 20, tenemos que comparar cada trimestre con cada trimestre. Si no, tenemos cierta flexibilidad que nos podría ayudar a ser elegibles para esto. Recuerden, este tipo de préstamos lo que busca es infundar liquidez en el mercado, liquidez en la economía, que los empresarios tengan para pagar la nómina y haya menos gente en desempleo y la gente pueda seguir gastando. Por eso tenemos aquí varias cosas. Importante, segunda ronda de PPP. Si el préstamo que va a tomar, bueno, ya esto lo habíamos hablado, los quarterly financial statements, etcétera, etcétera, pero si el préstamo que usted va a tomar en la segunda ronda del PPP es menor a $150,000, usted no tiene que mostrar ninguna evidencia con la solicitud del préstamo de que el ingreso se redujo. Esto es bien importante. Mucha gente dice, no, pero es que no lo tengo, no lo he hecho. No. Si es menos de 150,000, solicita el préstamo y no hace falta mostrar la evidencia. Si es mayor a $150,000, si el promedio, lo que usted va a pedir, del 2.5 del promedio anual, es mayor de 150,000, usted sí tiene que mostrar la evidencia de que se redujo el ingreso con la solicitud del préstamo. Esto también es bien importante y esto nos da agilidad. Esto lo que hace es que nos permite que tengamos la posibilidad de pedir el préstamo primero y después buscamos la evidencia porque la necesitamos cuando nos vayan a condonar, no en este momento. Bueno, aquí hablábamos un poquito de esta lámina, hablamos de entidades y cómo escoger las entidades, las diferencias entre todas ellas. En el seminario anterior fuimos un poquito sobre ellas y hablamos más, nos enfocamos en el área de los Limited Liability Company, que tal vez es la que más flexibilidad ofrecen en el sentido de que nos permite tener accionistas extranjeros, nos permite tener accionistas que son entidades o empresas y nos permite escoger si pagamos impuestos o tributamos como individuo, como sociedad o como corporación. Por esa es una de las mayores, de las más flexibles en ese sentido. Y por otro lado nos ofrece la que protección en doble vía. O sea, protege a la empresa de problemas que puedan tener los socios y protege a los socios de las deudas de la empresa. Por eso es la que más recomendamos. Sin embargo, hoy vamos a hablar sobre todo de esta, de la corporación C, que es la corporación regular. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los beneficios que se crearon con el CARES Act van dirigidos a la corporación C como tal. Ya les había dicho antes que cuando se creó la reforma del presidente Trump, las tasas se redujeron del 35 al 21
pero se limitaron los net operating losses o las pérdidas acumuladas, tuvieron ciertas limitaciones o ciertos cambios. No se pueden llevar atrás y se limita al 80% de la ganancia hacia el futuro. La reforma de Trump eliminó el Alternative Minimum Tax y crea un crédito. O sea, al eliminar el Alternative Minimum Tax, que es un tax mínimo que debían pagar las empresas en un momento, crea un crédito que podemos pedir si pagamos ese impuesto alternativo mínimo anteriormente. Y otra de las cosas que hizo fue limitar las deducciones por intereses de negocio y también limitó las contribuciones o donaciones que pueden hacer las empresas. Esto todo sucedió con la reforma contributiva del 2017, pero el CARES Act vino vino al rescate y nos trajo muchas cositas buenas. Ya habíamos hablado de los Net Operating Loss Carryback. Antes con el TSA, que vamos en la primera columna, los Net Operating Loss no se permitían. Ahora, con el CARES Act, sí podemos ir hacia atrás en los años 2020, 19 y 18. 2021 no. Antes con el TSA Act, las limitaciones de carry forward estaba limitado al 80% del ingreso corriente. El ejemplo de que si perdí 100,000 y gané 50,000 el año siguiente, solamente puedo utilizar $40,000 de pérdida contra los $50,000 de ingreso corriente y pagar impuestos sobre 10,000. Ahora, esa limitación se elimina para los años a partir de hoy, del 2021, diciembre 31 del 2020, o sea, 2021, ya no existe la limitación del 80%. Si tuve pérdidas en el año 2020, las puedo utilizar completas en el 2021. Con el Alternative Minimum Tax, al eliminarse, se creó el crédito que decía, o dice la reforma, que se puede pedir el crédito como un reembolso, pero distribuido entre los años 2018, 19 y 20. Había que distribuirlo en 3 años. Ahora no, ahora con el CARES Act dice, si tienes un crédito de Alternative Minimum Tax, el remanente lo puedes pedir ya, hoy. Llenas la forma 7200, lo pides al IRS y tienes el dinero en tu mano. No tienes que esperar los 3 años o dividirlo en 3 años como se hacía antes. Las Business Interest Expense Deduction. Okay. La reforma de Trump limitaba el total de intereses que se podía tomar como deducción en la declaración de impuestos a el 30% del ingreso tributable más el 100% de los intereses, del ingreso de intereses, más el 100% del floor plan. O sea, quiere decir que una empresa que ganó $100,000 podía tomar una deducción de intereses equivalente a $30,000, que es el 30% del ingreso tributable. Si tuvo ingreso de intereses, sumar ese ingreso de intereses, digamos $1,000, sería $31,000. Y si era una empresa que vende automóviles o inventario, que tiene un tipo de financiamiento como floor plan, que generalmente lo utilizan los concesionarios de automóviles, todos los intereses que tienen el floor plan. Ahora, el TSA dice, bueno, la limitación del 30% la vamos a subir al 50%. Esto nos da una posibilidad de que tenemos 20% más del ingreso para tomar la deducción de intereses. Créanme que hay muchos negocios que no tienen floor plan, pero utilizaban líneas de crédito para financiar la compra de mercancía para vender, que se van a beneficiar muchísimo de esa reducción. Y por último, los Charitable Contributions, los CCL. Antes, con la reforma de Trump, una empresa podía donar solamente y tomar como deducción solamente hasta el 10% de su ingreso tributable.
ahora se subió al 25%. ¿Por qué? Porque las entidades sin fines de lucro están necesitando mucho dinero y la gente que antes daba dinero ya no está utilizando. De hecho, escuché una noticia que hasta cierto punto me sorprendió, y es que la diócesis de la Iglesia Católica de, no recuerdo ahora mismo qué ciudad aquí en Florida, no fue en el sur de la Florida, estaba accesando fondos del gobierno que tiene para entidades sin fines de lucro, porque al suspender los eventos del domingo, o sea, las misas, la gente que no íbamos a misa y que donábamos en la misa, no enviamos nuestro cheque por correo, pues se redujo los ingresos que tuvieron y tuvieron la necesidad de recurrir a fondos del gobierno o hubo entidades privadas que le donaran dinero. Bueno, regresemos acá porque estamos cortitos de tiempo, ¿no? O pasados más bien. Importante, Federal Related Tax Credits. Esto es bien importante. ¿Qué sucede? Si usted no tuvo derecho o no tuvo la posibilidad de tomar los préstamos PPP y pagó nómina, usted tiene la posibilidad de recibir un crédito de hasta el 50% de los impuestos de nómina que pagó. ¿Okay? Esos créditos pueden ser de hasta $10,000 por empleado. Si los salarios se pagaron entre marzo 13 del 2020 y diciembre 31. O sea, quiere decir, usted tiene 5 empleados que ganan $20,000 cada empleado. El crédito se va a limitar a los primeros $10,000 de salario o al payroll tax, a los impuestos de nómina que paga sobre los primeros $10,000 de cada uno de los empleados. ¿Ok? Para accesar este crédito, si usted fue uno de los negocios que se vio afectado por cierre, porque el gobierno local o federal o del condado dijo que no podían abrir, bien sea cafeterías, cines, discotecas, bares, etcétera, etcétera, y su ingreso se redujo más del 50%, definitivamente tiene acceso a estos créditos de payroll taxes, de retención de empleados. Es muy fácil, simplemente lo puede tomar como una reducción del próximo pago de nómina, lo puede pedir como un reembolso cuando haga su declaración trimestral 941 o puede pedirla con la forma 7200, puede pedir que se haga el reembolso directo. Otra de las cosas importantes, habíamos dicho al principio que la declaración de emergencia le da poderes especiales al IRS. Bingo. Usted como patrono puede diferir el pago de impuestos de nómina hasta enero 21, enero del 2021. O sea, para enero, perdón, para periodos comenzados a partir de enero 1 del 2021, la parte de seguro social que tiene que pagar la empresa, el 6.2%, se puede diferir el pago hasta diciembre de 2021 y el balance, el 50%, y el balance en diciembre de 2022. ¿Qué es lo que busca esto? De nuevo, inyectar liquidez en la economía. Lo que estamos buscando es que los patronos no tengan más dinero en las manos. Sin embargo, esta medida puede ser un arma de doble filo, porque si se gasta los dineros de los payroll taxes y no tiene para pagarlos todos los del año, en diciembre del 21 la mitad y la otra mitad en el 22, podría estar en serios problemas con el IRS. Y no solamente la empresa, sino que a nivel personal, porque los impuestos de nómina son los únicos que persiguen a los individuos. O sea, la empresa puede cerrar, pero el individuo responsable del pago de los impuestos de nómina va a ser responsable a nivel personal y puede pagar hasta con cárcel si no hace el pago
de lo que llamamos el Trust Fund. La otra de las cosas importantes, esta oportunidad de diferir el pago de los impuestos no aplica si a usted le perdonaron un préstamo PPP. Si lo hizo y no se lo perdonaron, sí podría aplicar. Sick leave, importante. Les dije al principio, Florida no tiene una ley que establezca que los patronos tienen que pagar días por enfermedad. CARES Act estableció que los individuos tienen que recibir al menos 10 días por enfermedad al 100% si están ausentes porque están en cuarentena, están enfermos o están cuidando a familia inmediata. Si están, ¿qué? Si están, si están cuidando a familia inmediata, en vez del 100% del salario, pueden recibir 2/3 partes. Pero sí hay que pagar días por enfermedad. Solamente hay una salida para no pagar los días por enfermedad a los empleados que están en cuarentena o enfermos, y es que la empresa esté en riesgo de cerrar. Lo que llamamos el going concern se puede haber afectado. Si el going concern no está afectado, esos días por enfermedad hay que pagarlo a la tasa que el empleado generaba de ingresos diarios, si es 100%, si es él, 2/3 partes si está cuidando un familiar inmediato. Y yo creo que ya por aquí llegamos al final y vamos a las preguntas corriendo. Hay una que dice, yo ya hice la solicitud de perdón. ¿Puedo agregar la forma de reporte al pago de nómina y a los otros pagos? Ya hice la forma de perdón. Sí, sí lo puede hacer. Okay. No hay problema con eso. Cuando usted hace la solicitud del perdón, se supone que debe incluir la información que le están pidiendo en el perdón. Recuerde que este perdón usted lo solicita a la entidad financiera con la que hizo el préstamo y esta a su vez la envía al Small Business Administration, que es quien al final emite el perdón. Okay. Habilitar una habitación en la casa para uso exclusivo de oficina, donde incurro en gastos de escritorio, computadora, etcétera, ¿es válido como elegible? Sí, sí, es válido como elegible. Si usted, obviamente, todos pasamos por ahí, tuvimos que comenzar a trabajar teletrabajo, irnos a trabajar a la casa, etcétera, etcétera. Y tuve que comprar un escritorio y tuve que comprar un computador porque el laptop ya no me era suficiente y tuve que comprar un router nuevo o un amplificador de señal para que llegara hasta el garaje, que es donde mi esposa me dejó trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Esos gastos podrían ser totalmente válidos para la parte del perdón. Definitivamente son gastos válidos para la declaración de impuestos. Y no solamente eso, hay una regla muy poco conocida que es el Augusta Rule. El Augusta Rule le permite también tomar una deducción extra por el uso de su casa, más allá del home office deduction, por el uso de su casa para reuniones y etcétera, etcétera, etcétera. Hasta 14 días puede tomar como renta, como si hubiese pagado renta de un lugar, de un centro de convenciones o un centro de reuniones. Si el banco me pide evidencia de menor valor, ¿qué hago? Evidencia de menor valor. No. Si nos puede volver a repetir la pregunta, ¿por qué no? Sí, generalmente el banco va a pedir evidencia de en qué gastó el dinero. O sea, cuando usted recibió la primera ronda del PPP, recibió, por decir un número, $10,000, tiene que mostrar que al menos 6,000 se gastaron en nómina. ¿Cómo muestra eso? Cheques cancelados con la declaración de impuestos de nómina, por ejemplo, la 941, puede demostrar que se pagó la nómina el 60% y el resto con cheques cancelados o facturas pagas de los otros gastos que
que eran calificados para el préstamo. Menor valor significado a menos de $100,000. Si el préstamo era menos de 100,000, de todas maneras tiene que presentar todas las pruebas, siempre. Y tiene que probar, lo más importante, el 60% fue de nómina. Dice que mi esposo es independiente. El Small Corporation no tiene forma 941. Si su esposo es independiente, él tiene derecho también a la segunda ronda del PPP. Tenía derecho a la primera y tiene derecho a la segunda. La segunda ronda del PPP se va a determinar básicamente sobre el ingreso neto que él tenga en el Schedule C. O sea, si trabaja por cuenta propia, hay un schedule de self-employed income, que es el schedule C. Ese ingreso neto que esté ahí se divide entre 12 meses y se multiplica por 2,5, y esa es la cantidad sobre la cual su esposo va a tener derecho a tomar el PPP, la segunda ronda. O la primera, si no la tomó, bueno, ya está tarde, pero podría accesar la segunda. Creo que ya no hay más. No hay más preguntas por ahora. Bueno, si no hay más preguntas, me despido de todos. De verdad me disculpo por haberle tomado un poco más de tiempo, pero este es un tema del que podríamos estar hablando el resto de la vida, y nos quedan muchas cosas todavía en el tintero. Si tienen preguntas, les agradeceré que nos las envíen en el mismo chat o las envíen a la cámara, a Margarita. El email es... mlosada@colombia. Ahí está escrito en el chat. El email está escrito en el chat, pueden enviar las preguntas y con mucho gusto les contestamos las preguntas. Gracias, Alberto, y que tengan un buen día. Alberto, antes de que te despidas, no, queríamos de verdad en nombre de la Cámara agradecerle tú como siempre con aportes bien, bien interesantes que pues, nos nutren a todos, y máxime como tú dijiste cuando se trata de impuestos que da tema para hablar toda la vida. Yo de pronto me tomo atrevidamente unos 2 segunditos para preguntarte algo que veo permanentemente incluso en nuestra operación. Tú mostrabas muy bien las formas de empresas que se pueden establecer, eso le sirve a todo el mundo. Y la pregunta es, si uno tiene una LLC, que me acuerdo dijiste que es tal vez la más común y la más recomendable, la conveniencia de presentar los impuestos como S Corporation, o sea, uno es una LLC, pero el gobierno le permite presentar los impuestos como si fuera otro tipo de corporación. ¿Eso por qué y qué beneficios tiene, Alberto? Ok. La LLC, como les dije, es de las empresas que a nivel contributivo es la más flexible que hay. La LLC puede tener un solo socio, en cuyo caso en Colombia la llamamos una sociedad unipersonal. Si es un solo socio, la LLC por definición sería una entidad no existente o un disregarded entity, como la llama el IRS, y puede escoger tributar como tributa el dueño, el socio, en el Schedule C, o puede escoger que la traten como una corporación. Si escoge que lo traten como una corporación, también podría escoger que sea una corporación S. La ventaja principal que tienen las corporaciones S es que la empresa como tal no paga impuestos. La empresa es un puente que distribuye los ingresos a los socios, a los accionistas, y los accionistas pagan impuestos a nivel personal. Durante mucho tiempo era una verdad absoluta, sin controversias y sin ningún tipo de discusión, de que lo más ventajoso era tener una corporación S, porque se evitaban los pagos a nivel corporativo, solo se hacía un pago, evitábamos la doble tributación, porque solamente hacíamos un pago a nivel personal, y listo, y teníamos las distribuciones ahí para cuando las quisiéramos utilizar. Sin embargo, con la reforma del presidente Trump, esa verdad incontrovertida comenzó a tambalearse. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad que en algunos casos los individuos tengamos unas tasas contributivas más altas que la corporación. Si ese es el caso, valdría la pena explorar si vale la pena convertirse de corporación S a corporación regular, pagar impuestos al 21%
y pagar los impuestos de las distribuciones o dividendos que recibamos como dividendos calificados, que tienen una limitación totalmente diferente y que podríamos estar cerca del 5%, no más del 5%. Eso nos pondría en un 26% máximo versus 41%, dependiendo del nivel de ingreso. Entonces, esa verdad controvertida, o sea, esa que estaba escrita en piedra hasta el 2017, ya no es tan cierta en todos los casos. Es importante que se haga un análisis individual de cada caso, porque hay muchas empresas en las que, por ejemplo, a mí me sigue siendo conveniente mantener una empresa S, una corporación S, versus una corporación regular. Pero algunos clientes nuestros, la conversión de corporación S a corporación regular vino a ahorrarle varios miles de dólares en el pago de impuestos. Entonces, esto es algo que sí se debe hacer con calma, se debe hacer con los números en la mano para tomar una decisión inteligente y vale la pena que se haga. Todos los que tenemos Corporación S debemos cada año, no solamente una vez, sino cada año tomar el tiempo de hacer el cómputo y definir si vale la pena continuar con la Corporación S, cambiarla a regular y ver qué hay disponible en términos de lo que podemos hacer siempre, porque las tasas contributivas están bajas, más bajas ahora para corporaciones que para individuos. ¿Qué reforma va a hacer el presidente Biden? No sabemos. Y hasta que se hable de esa reforma, que creo que será luego del 2022, porque ahora la prioridad es el COVID y mantener la economía a flote, creo que no va a haber cambios, no se ven cambios cercanos en las leyes contributivas que cambien mucho la reforma del presidente Trump, y si hay, va a ser para darnos más beneficios y no quitarnos los que ya tenemos. Entonces, sí los invito a todos los que tienen una corporación S a que se tomen el tiempo, se sienten con su asesor contributivo. Si no lo tienen, con mucho gusto los podemos ayudar y miren esa decisión y los números les van a decir si vale la pena hacerlo o no hacerlo. Pues Alberto, muchas gracias.